estamos en pie, Señor, es por causa tuya, es por tu voluntad, es porque tú así lo has querido. Hoy, Señor, te damos muchísimas gracias. Hoy te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por los que tienen trabajo, Dios, y los que no tienen, Señor, te pido, Padre, que estés con ellos también y que les des, Señor, pronto un trabajo. Gracias por la salud que tenemos, Padre. Sí, Señor, carecemos de muchas cosas, pero hoy, Señor, delante de todo, Dios, lo que está pasando, nos has dado salud. Señor, delante de ti estamos. Y hoy venimos, Señor, con un corazón sincero y humillado, Padre, para decirte, Jesús, que venimos a escuchar tu voz. Para decirte, Padre, que nos hables a nuestro corazón, Señor. Hoy, Señor, como nunca, como antes, Dios, necesitamos de tu amor, de tu palabra, de tu misericordia, de tu consuelo. Y hoy te pido, Dios, que esta palabra sea de consuelo a nosotros, a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti. Ayúdanos, Dios, a buscarte cada día, Señor, con más fuerzas a ti. Hoy, Señor, nos entregamos a ti. Habla, Dios, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, Levítico capítulo 26, versículo 42 al 46. Prácticamente ya hoy terminamos el capítulo 26 y como ya te diste cuenta, solamente tenemos un capítulo más para terminar Levítico. Wow, ya vamos a terminar Levítico. Después de casi 3 años. Empezamos Levítico en septiembre, si mal no recuerdo, de hace 3 años. Entonces ya prácticamente vamos a cumplir 3 años en Levítico. Se dice fácil, ¿no? Así como que, wow, 3 años en Levítico. Y vamos a seguir con números. Y vamos a seguir con Deuteronomio después. Pero Dios ha sido bueno en todo este tiempo. Y el libro de Levítico ha sido un libro difícil, pero también ha sido un libro que nos enseña muchísimo de la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos hablar de la gracia de Dios en medio de un libro que es pura ley? Porque los cristianos, ya sabes, solemos decir, no, es que no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. No, es que la ley no tiene que ver conmigo. Yo estoy bajo la gracia de Jesús, yo estoy bajo la gracia del sacrificio de Cristo. Y es cierto, la ley no tiene que ver con nosotros en ese sentido porque estamos en la gracia. Pero aún en la ley podemos entender y podemos aprender que hay gracia. Te lo dije en algún momento cuando empezamos Levítico. Levítico fue escrito por gracia, en gracia. ¿Cómo es eso? Es como una contradicción. Pareciera ser, pero no lo es. Levítico fue escrito en gracia y por gracia para el pueblo de Israel, porque todo el libro de Levítico, ya sabes, habla acerca de santidad. Y entonces hablamos también de nuestra situación como cristianos y hablamos de cómo tú y yo somos imperfectos y cómo unos tenemos más que otros, unos más grandes que otros nuestras imperfecciones, pero aún así Dios nos acerca a Él. Aún así Dios acercó al pueblo de Israel siendo como fue, regándola como la regó, los acercó a Él. Y los acercó mediante la metodología, todo el sistema del libro del Levítico. Los acercó mediante la sangre de los corderos, mediante la sangre de los machos cabrillos. Acercó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera vivir en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios pretendía y lo que Dios pretende el día de hoy, que nosotros vivamos en su presencia, a la sombra de su presencia, a la sombra de sus manos, a la sombra de sus pies, para poder tener una relación con Él y no quitarnos nunca de ahí. Salmo 91 lo dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de nuestras vidas, que nosotros moremos allí. Y por eso hace posible que nos acerquemos a Él. Y por eso hizo posible que el pueblo de Israel se acercara a Él. Un pueblo imperfecto delante de un Dios completamente santo. Y si recordamos, el capítulo 26 nos presenta a un Dios gobernando y respondiendo en su paciente misericordia a los más débiles suspiros de un corazón herido y arrepentido. Cuando vemos estos últimos versículos y hacemos una recapitulación de los versículos anteriores, de cómo Dios había estado
enunciando maldición tras maldición para el pueblo que se alejara de él, ahora vemos cómo el versículo 40 dice, en medio de todo esto, dice, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado contra ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Después de todo un contexto y un escenario de nefasto y de muerte, después de un contexto tan difícil como el que acabamos de ver en los pasados versículos, ahora vemos que el pueblo de Israel, y recordemos que todo esto no ocurre, ¿ok? Esto es solamente una advertencia. El pueblo de Israel iba a arrepentirse. El pueblo de Israel iba a confesar sus pecados. El pueblo de Israel iba a decir, Señor, perdónanos. Y ese es algo de lo que Dios busca de nosotros, que en medio de tanta debilidad, que en medio de tanta muerte, en medio de tanta enfermedad, nosotros busquemos con un corazón herido y arrepentido a Dios nuestro Salvador. El pueblo de Israel muy pronto sería puesto en posesión de la tierra de Canaán. Después de este libro nos vamos a ir a Números y vamos a ver cómo en Números terminan delante de la tierra de Canaán, Moisés, y empiezan a entrar a la tierra de Canaán en el libro de Josué. Más adelantito, en los siguientes libros, el pueblo de Israel entra en Canaán en virtud de la gracia incondicional y de la gracia inmutable de Dios. Ese es algo que nos va a estar acompañando en todo el estudio. La gracia incondicional y la gracia inmutable de Dios. Dios, ¿qué significa una gracia incondicional? Que no nos pone condición. No pone condición para regalarnos esa gracia. ¿Qué significa gracia inmutable? Que no ha cambiado, que es la misma ayer, hoy y por siempre. Y esa gracia ejercida en justicia divina por causa del respaldo de Dios a su palabra y a sus promesas. Eso es lo que Dios ofrece, una gracia incondicional y una gracia inmutable. Ahora, te hago un par de preguntas. ¿Qué tan importante es que Dios cumpla sus promesas? Piénsalo. ¿Qué tan importante es que Dios cumpla sus promesas? ¿Es importante que Dios cumpla sus promesas? Pues claro que sí. Es súper importante, es vital que Dios cumpla sus promesas. Si Dios no cumpliera sus promesas, en primer lugar dejaría de ser Dios. Y en segundo, tú y yo ya no estuviéramos aquí. Ni siquiera tal vez hubiéramos nacido. Si Dios no cumpliera sus promesas. ¿Qué tan importante es que Dios cumpla sus promesas? Bueno, es vital. Si Dios no cumple sus promesas, no hay vida. Así, tal cual. Y no hablamos de nuestra vida, hablamos del universo, hablamos de la tierra entera, del mundo entero. No hay vida. Pero también, piénsalo, ¿qué tan importante es que Dios siga siendo Dios? ¿Ok? Si Dios deja de cumplir sus promesas, deja de ser Dios. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero ¿qué tan importante es que Dios siga siendo como es? Que Dios siga siendo Dios. Bueno, esto nos ha acompañado siempre. El que Dios siga siendo Dios. Hay epidemias alrededor de nosotros. Sí, está difícil, pero Dios sigue siendo Dios. ¿Ok? La situación con los empleos y la economía está difícil y muchos han perdido su empleo. Sí está difícil, es algo feo de decir, pero Dios sigue siendo Dios. El día de mañana que tú y yo enfermemos o tal vez muramos, vamos a ir, nos vamos a ir, nada más. Pero Dios sigue siendo Dios. Estés tú o no estés tú, Dios sigue siendo Dios. Ahora, ¿qué tan importante es eso? Es muy importante. Es prácticamente la base de toda la raíz bíblica, la base de todo lo que tú y yo entendemos. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios sigue siendo Dios. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ir a otro lugar que no sea a donde Él va. Dios no puede cambiar de opinión, así como tú y yo, los seres humanos, cambiamos de opinión. Entonces, por eso es sumamente importante que Dios cumpla sus promesas, que Dios cumpla sus pactos. Regresando a Israel, la prosperidad nacional de la nación de Israel fue el efecto de la obediencia nacional. O sea, si
Israel obedecía, Dios les daba prosperidad. Y los juicios nacionales, es decir, el castigo sobre la nación, fueron a causa también de la maldad de todo el pueblo, de la maldad nacional. Pero nos damos cuenta de que ya sea en obediencia y prosperidad, y ya sea en juicio por la causa de la maldad, nos damos cuenta de que al final de todo, Israel estaba bajo un pacto peculiar, ¿ok? Israel estaba bajo un pacto peculiar. Sin embargo, todo esto también nos recuerda que la maldad nacional terminará en la ruina de cualquier pueblo. Cualquier pueblo que ose o sea osado en ir en contra de Dios, en hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, terminará mal, terminará en ruina, terminará en destrucción. Y lo vemos como ejemplo con Israel. El cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de Dios a este pacto tan peculiar que tenía con el pueblo de Israel, nos recuerda la grandeza de la misericordia de Dios, porque a pesar de lo maldito que Israel pudiera estar, Dios siempre recordaría, Dios siempre recibiría a Israel y Dios siempre bendeciría a un Israel, a una nación arrepentida por causa del pacto. Recuerda eso. Dios perdonaría, Dios recibiría a Israel y Dios bendeciría a Israel por causa del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto tan peculiar que ahorita vamos a ver a continuación. Ahora, busca Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago 5, 12. Santiago 5, 12. ¿Lo tienes? Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Ok? Dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigas en condenación. Muchas veces nosotros como seres humanos andamos diciendo, te lo juro, te lo prometo. Y cuando tú y yo no cumplimos ese juramento o esas promesas, ¿qué es lo que trae en nuestras vidas? El no cumplir con las promesas. ¿Cuánta condenación podríamos acarrear o podemos acarrear en nuestras vidas tan solo por hacer promesas y juramentos a la ligera que después no estamos dispuestos a cumplir? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, te hablo de uno de los más importantes, el matrimonio. ¿Qué acaso tú y yo no prácticamente juramos delante de las personas y algunos otros delante de Dios que ibas a ser fiel hasta la muerte, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separara? ¿Te acuerdas de esa promesa? ¿Te acuerdas de ese casi juramento que dijiste ahí? Sí, de veras, así, de verititas, por Diosito que sí, y hasta la muerte. Y más pasa un mes y ya las cosas están bien difíciles entre tú y tu esposo o tu esposa. Entonces, ¿qué pasó con esa promesa? ¿Qué pasó con ese pacto? Más bien, Dios nos habla en la palabra y dice, a ver, ¿sabes qué? No andes jurando, no andes prometiendo. Si no lo vas a cumplir, entonces mejor no digas nada. Si no vas a cumplir las cosas, entonces mejor ni siquiera te metas en eso. Mejor que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tú vas a decir, ¿sabes qué? No voy, pues no vayas, nada más. Pero dilo desde el principio. No digas, pues deja ver. Pues vamos a ver. No, sí, pero a la mera hora siempre no. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y nos hemos acompañado en todo el libro de Levítico acerca de que Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que su pueblo de Israel sea diferente en el Antiguo Testamento. Y Dios quiere que su iglesia, tú y yo, seamos diferentes de todo el mundo. ¿Cuánta gente tú conoces? ¿Cuánta gente hay que dice una cosa y luego hace otra? Que te promete una cosa pero después termina haciendo otra. ¿Cuánta gente conoces así? ¿Y cuánta gente te ha quedado mal en eso? Por ejemplo, en los préstamos, ¿no? ¿Cuánta gente te ha quedado mal en esos préstamos? Te dice, préstame, nomás 200, te lo pago la siguiente semana. De hoy en 8 te lo pago.
Y llega la siguiente semana y, oye, te presté 100 pesos. No, es que mira, que no sé qué, que pasó, que el coronavirus, que el gel, que la coca, que quién sabe qué, y que todo subió, y que el dólar subió, y que también los barriles de petróleo ya no son los mismos. Y así como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Págame, ¿no? No, es que, y entonces, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces no te metas en algo que no vas a cumplir. Pero aún así, tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos metido en condenación y cuánta cola traemos arrastrando en nuestras vidas por no cumplir lo que algún día prometimos o por no cumplir lo que algún día juramos? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios dice sí y Él lo cumple. Porque Dios dice no y nadie lo mueve de allí. Porque Dios dice sí y dice no. Y entonces Él es Dios y Él cumple las cosas. Tal vez a algunas personas no les guste mucho el sí. O tal vez a otros no les guste mucho el no. Pero cuando Dios hace que las cosas pasen, tienen que pasar. Tal vez tú el día de hoy, supongamos, ¿no? O el día de ayer, te pusiste a lavar toda la ropa. Todos los chiquillos y todo lo de tu esposo, todo, te pusiste a lavar todo. Y saliste a atender allí en el patio, y saliste a atender en la cochera, y a la vecina le dijiste, oye, ¿me permite también poner aquí mi tendedero? Y saliste a atender todo porque había sol, y dijiste, wow, qué padre, qué bonito sol. Y entonces te saliste a dar la vuelta, o te saliste a comprar no sé qué, y de repente viene, si viene un aguacero y dices, no, ¿por qué? La ropa, no. ¿Es la voluntad de Dios que haya llovido? Sí. Y aunque no te guste, va a llover porque es voluntad de Dios. Y como es a muchas otras cosas. Tal vez a mucha gente no le gusta el sí, a mucha gente no le gusta el no. Tal vez a mucha gente no le gusta el no y sí le gusta el sí y así, ¿no? Pero si Dios deja de ser Dios, estamos fritos, mi hermano. Si Dios deja de cumplir sus promesas, si Dios deja de cumplir su palabra, entonces tú y yo ya no tenemos ni para dónde ir. Y ahora sí, pobrecitos de nosotros. Por ejemplo, una de tantas promesas que Dios ha dicho, no va a volver a inundarse la tierra, no voy a volver a destruir la tierra con agua. Y sale el arco iris siempre que llueve. Y nos damos cuenta de que Él ha cumplido su palabra. O tal vez cuando dice, van a salir las estaciones y el sol va a salir a esta hora y la luna va a salir y entonces la lluvia y entonces las estaciones y entonces el mar y todo se mueve por causa de que Dios ha cumplido cabalmente a sus promesas y a lo que Él ha dicho desde el principio. El día que deje de salir el sol por causa de que Dios diga, ya, hoy se me antoja que no salga el sol. De todos modos, yo sigo siendo Dios. Imagínate que un día Dios se levante así. O que un día Dios tome esa decisión. No va a llover, no va a salir el sol, porque no quiero. Imagínate, ¿cómo nos va a ir ese día? Pero gracias a Dios, gracias a Él, que Él sigue siendo Dios y que Él sigue cumpliendo sus promesas. Por eso es que su sí es sí y su no es no. Eso es muy importante. Ahora busca por favor Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 42. Ezequiel 20, 42 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Pregunta, ¿por qué es que Dios sigue cumpliendo su promesa? ¿Por qué es que Dios sigue respaldando lo que Él dijo desde hace mucho tiempo?
desde el principio del mundo. ¿Por qué es que Dios sigue respaldando un pacto como tuvo con el pacto de Israel? Con el pueblo de Israel, perdón. ¿Por qué sigue Dios cumpliendo sus cosas? ¿Por qué sigue Dios cumpliendo sus promesas? La respuesta la vemos en el 44. Por amor de mi nombre. Por amor de su nombre, tú y yo no hemos sido consumidos. Por amor de su nombre, tú y yo seguimos aquí. Por amor de su nombre, tú y yo tenemos otra oportunidad. Por amor de su nombre, tú y yo podemos hacer una nueva vida. Por amor de su nombre, seguimos en pie. Por amor de su nombre, no hemos caído en el hospital por coronavirus. Por amor de su nombre, seguimos aquí. Por amor de su nombre, entraremos en la época de lluvias. Por amor de su nombre sigue saliendo el sol. Por amor de su nombre hoy tenemos sombrita y no hace tanto calor. Por amor de su nombre Él sigue haciendo las cosas. Eso es muy importante que lo tengamos en nuestro corazón, porque Dios siempre cumple, pero no por nosotros, sino por Él mismo. Imagínate que Dios cumpliera o no cumpliera por causa de ti y por causa de nosotros. Imagínate que eso pasara. Híjole, esto sería un caos total, una anarquía total. Cada quien haría lo que bien le pareciera. Y entonces Dios a unos les diría, aquí si llueve, acá no llueve. A ti si te doy, a ti no te doy. Y luego a ti no te doy, a ti sí te doy. Y entonces imagínate qué pasaría. Y dice el versículo 44, dice, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras. Dios no actúa en base a lo que nosotros somos. Ponte eso en el corazón. Dios no actúa en base a lo que tú eres o en base a lo que yo soy. Dios no actúa en base a tu maldad o en base a mi bondad, o en base a tu bondad o en base a mi maldad. Ahora, entiende bien esto porque tenemos que tener claridad en cuanto a esto, ¿ok? Sí, Dios envió salvación por causa de que somos malos. Sí, Dios envió salvación porque tú y yo necesitábamos ser rescatados. Sí, Dios actuó en base a esa maldad. Sí, sí, sí. Pero creo que me estoy dando a entender. En base a que Dios no dice qué hacer por causa tuya o por causa mía. ¿Sí me estoy explicando en eso? ¿Sí? ¿O ya los confundí? ¿Ok? Bueno, ahorita te vas a dar cuenta por qué. Regrésate a Levítico. Versículo 42. Entonces, dice, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Este es el pacto que te acabo de decir hace ratito, un pacto peculiar. Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel por causa del pacto, ese pacto que Dios había hecho con ellos. Sí, allí en el monte Sinaí estaba estableciendo un pacto nuevo, ¿ok? El pacto de la ley, el pacto con Moisés. Pero entonces, después de haber pasado todo, dice, yo me acordaré, no del pacto con Moisés. Estas palabras son a futuro, a mucho tiempo adelante. Dice, yo me acordaré del pacto que hice con Jacob, con Isaac y con Abraham. No dice de Moisés. Y ahorita te voy a explicar por qué. Cuando hay un arrepentimiento, hay una reconciliación, pero también hay una restauración. Y debemos fijarnos bien en que la base de la salvación de Israel, de todo el pueblo, después de todo el castigo que sufrieron, no es Moisés, no es el pacto que tuvo con Moisés, sino el pacto que tuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esto es muy importante, porque el pacto que tuvo Dios con Moisés, o a través de Moisés y con el pueblo de Israel, fue un pacto condicionado, ¿ok? En Levítico capítulo 26 vemos dos caras de la moneda. Dice, si tú me obedeces, entonces yo voy a traer sobre ti ¿qué? Bendición. ¿Te acuerdas de eso? Pero si tú me desobedeces, entonces vendrá sobre ti maldición, que es lo que hemos estado estudiando todos estos domingos. Ahora, a esto llamamos un pacto condicionado. Si tú obedeces, entonces yo te mando bendición. Pero si tú desobedeces, entonces va a haber maldición sobre tu vida. Ese es un pacto condicionado. Pero Dios no actúa en base a ese pacto con el pueblo de Israel, sino que Dios actúa en base a un pacto incondicional. El pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Génesis capítulo 12, versículo 1. Desde ahí viene el pacto. Génesis capítulo 12, versículo 1.
¿Sí me estoy explicando? En base a lo condicional y lo incondicional. Por eso es que te digo, no tiene que ver con nosotros. El hecho de que Él cumpla su palabra tiene que ver con su nombre, por amor a su nombre. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y dice, fíjate, ahí no dice: y si me obedeces, te bendeciré. Y si prestas oído, te engrandeceré. Y entonces, si tú andas conforme a mis caminos, serás de bendición. Y si tú me buscas todos los días, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si dice eso, no, no lo dice. Solamente Dios lo enuncia, solamente Dios lo dice. Su sí lo dijo en ese momento. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el pacto que Dios está haciendo con Abraham. Un pacto unilateral, un pacto incondicional. No está esperando Dios que el pueblo de Israel se porte bien para entonces bendecirlos, para ayudarlos, para defenderlos en contra de sus enemigos. No está esperando eso. Dios solamente está diciendo: te voy a bendecir por causa de mi nombre, por causa de amor a mi nombre. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer, te voy a proteger. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es un pacto incondicional. Y entonces de ese pacto se acordó Dios en Levítico capítulo 26, versículo 42. Yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Un pacto incondicional. Recuerda eso. Un pacto incondicional, porque también hablamos de la gracia incondicional, una gracia inmutable. Dios hizo ese pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y Dios lo está el día de hoy cumpliendo. No importa si los seres humanos somos buenos o si somos malos, Dios está cumpliendo ese pacto. Ahora, ¿Dios es Dios? Sí. ¿Y Dios es omnisciente? Sí lo es. Ahora, ¿tú crees que desde Génesis o desde antes de la fundación del mundo, si el Nuevo Testamento dice que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo y te escogió, imagínate que Dios no supiera lo que iba a pasar con el pueblo de Israel o los descendientes de Abraham? ¿Tú crees que Él no sabía qué iba a pasar? Claro que lo sabía. Él es Dios. Claro que lo sabe. Él es Dios. Claro que Él sabía lo que iba a pasar en tu vida. Claro que Él sabía todos los pecados que tú y yo íbamos a estar arrastrando. Claro que Él sabía todos los errores que tú y yo íbamos a cometer. Claro que lo sabía. Y sin embargo decide bendecirnos. Ahora, ¿por nosotros? ¿Por lo que yo he hecho? ¿Por lo que tú has hecho? No, por amor a su nombre. Porque el pacto, si ese pacto que hizo con Abraham, porque Abraham le creyó y le fue contado por justicia, fue un pacto unilateral que Dios hizo con Abraham y con toda su descendencia. Pero ahora tú y yo descansamos en un nuevo pacto. El pacto que Dios hizo contigo y conmigo a través de Jesús. Juan 3:16 dice: porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Ahora, aquí el asunto es: ¿crees? ¿Lo crees? Si tú lo crees, entonces te es contado por justicia. Si tú crees en el unigénito Hijo de Dios, si tú crees en Jesús, entonces Dios es fiel a ese pacto. El asunto es que no es que Dios haya fallado el pacto o que Dios se haya olvidado de ese pacto, sino que más bien nosotros nos bajamos de ese pacto y nos alejamos de ese pacto. Más bien nosotros nos apartamos conscientemente o inconscientemente de ese pacto, de esa cobertura. Pero cuando tú y yo llegamos otra vez a esa cobertura y no nos quitamos de allí, Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su promesa, su sí es sí. El principio de la restauración del pueblo de Israel se basa en un pacto incondicional. Después de tantas cosas que les iban a pasar, después de tantos errores que iban a cometer, después de tanta maldición que iban a acarrear sobre su vida,
Dios se iba a acordar no del pacto con Moisés, es decir, la ley mosaica, sino Dios iba a acordar del pacto con Abraham, un pacto incondicional, un pacto de gracia. No es un pacto que los condicione. Solamente Dios dijo, te voy a bendecir, punto, nada más. No es como el pacto con Moisés. Israel invalidó posteriormente el pacto que tenía con Moisés o a través de Moisés cuando desdeñó la palabra y desobedeció a Dios. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Jeremías 11:1 dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén, y se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Invalidó el pacto. ¿Por qué? Porque el pacto era condicional. Invalidaron el pacto, porque el pacto tenía que ver: si me obedeces, yo te bendigo; si me desobedeces, vas a acarrear la maldición sobre tu vida. Y entonces el pueblo de Israel, igual que tú, igual que yo, hemos desobedecido, aún sabiendo que tenemos salvación. Hemos desobedecido, y entonces ellos invalidaron el pacto. Invalidaron esa condición: si tú me obedeces, te voy a bendecir. Ellos invalidaron eso y entonces desobedecieron, se olvidaron del pacto, algo que Dios había tenido para ellos. Se olvidaron, lo echaron a la basura, lo arrumbaron, no se acordaron de él nunca. Y entonces Dios trajo sobre ellos la maldición, todo lo que vemos en Levítico 26 y aún más todavía no se cumple. Dios trajo sobre ellos todo esto. Y entonces dice Dios aquí en Jeremías: invalidaron mi pacto. Judá, Israel, la casa de Judá, invalidaron mi pacto, al cual yo había hecho con sus padres, porque se portaron mal, porque cambiaron todo. Y entonces, escucha eso: cuando un pacto es condicionado, entonces corremos mucho riesgo, porque entonces tú y yo dependemos de alguien más para que ese pacto sea efectivo o sea eficaz. Imagínate que yo te digo: a ver, piensa en alguno de los que estamos aquí, o alguna persona. Si eres hombre, piensa en un hombre, un compañero tuyo, un amigo tuyo. Piensa en una mujer, una amiga tuya, una compañera tuya. Piensa en una mujer, si eres mujer. Y entonces te digo: a ver, te voy a regalar 50,000 pesos. Te voy a regalar 50,000 pesos si tú y tu amigo vienen todos los días aquí a las 6 de la mañana en punto a orar. Después de una semana te voy a regalar 50,000 pesos.
¿Tú crees que sea posible? Es posible, sí, es posible. ¿Es posible que ese pacto quede a buen término? Sí. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú tienes todas las ganas de estar aquí y tu compañero no? No, pues es que me levanté tarde. No, es que nos van a regalar 50,000 pesos, ¿no entiendes? Sí, sí, pero es que tuve que ir a llevar al perro. Es que tuve que sacarlo a que hiciera del baño. Es que me dobletearon turno. Yo quería estar aquí, pero no me dejaron salir. Pero es que acuérdate que va a haber algo muy bueno, pero ¿por qué fallaste? Pues es que no tiene que ver conmigo. Cuando depende de alguien más, entonces las cosas se pueden echar a perder más fácilmente. ¿Sí me explico? Cuando es condicionado. Y entonces el pueblo de Israel, en ese pacto que Dios tuvo con el pueblo de Israel mediante Moisés, la ley mosaica, si me obedeces te bendigo, si me desobedeces entonces te va a ir mal. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Invalidó el pacto, menospreció, desdeñó la palabra de Dios, no le importó. Y si Israel desechó el pacto hecho en Sinaí, donde manifestaría el gobierno de Dios sobre su nación, y no lo hizo, ¿por qué Dios, pregunta, por qué Dios siguió perdonando y sustentando al pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel no fue desechado? Por causa del pacto incondicional que había hecho antes con Abraham, con Jacob y con Isaac, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, los iba a bendecir y entonces los iba a proteger. El pacto condicionado se echó a perder. La ley la echaron a perder el pueblo de Israel por sus malos hechos, por sus malas decisiones. Pero Dios lo siguió levantando y el día de hoy lo sigue sustentando y lo sigue perdonando con un corazón contrito, herido y arrepentido delante de Él, porque hay un pacto más grande, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y entonces ese pacto es incondicional, porque Dios solamente está diciendo, así lo voy a hacer. Imagínate Dios diciéndole a Abraham, así lo voy a hacer, Abraham. Y Abraham, pues es que yo nunca lo pedí, es que yo nunca te dije, yo nunca quedé de acuerdo. Así va a ser, Abraham. Ok, está bien. Pero cuando es el pacto condicionado con Moisés, entonces es muy peligroso. Porque entonces pasa lo que vimos que pasó con todo el pueblo de Israel. La regó y la regó feo. Versículo 43 de Levítico. Pero la tierra, dice, será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. ¿Ok? Su alma tuvo fastidio de mis estatutos. ¿Cuáles son los estatutos de Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Los estatutos de Dios. ¿Tú crees que tú y yo en algún momento hemos tenido fastidio de eso que tienes en tus manos? Sí, sí, la verdad que sí. Y ahora entiendes por qué, por ejemplo, y no juzgo, pero sí digo la verdad. Hay iglesias que a lo mejor tú has conocido que en vez de hablar palabra de Dios, traen a un payaso enfrente de ellos, simbólicamente hablando. Más falta que se pinte. Y tú puedes ver videos de la iglesia adulterada en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, en las redes sociales, puedes ver videos que dices, ¿qué está haciendo esa persona ahí? ¿Por qué está vestido así? Hay videos de pastores que se meten vestidos del Chapulín Colorado a predicar, vestidos del Chapulín Colorado. Y entonces la predicación de ese día se llama, oh, ¿quién podrá ayudarnos? Y ahí tienen entreteniendo a la gente. Otro pastor se disfraza de Batman. Y aunque tengo el carácter de Batman así amargo, pues no voy a disfrazar, ¿no? Imagínate, llega y ahora sí, llegó su Salvador. Y entonces, y así están. De verdad no me estoy imaginando, los he visto, ahí están. Búscalos. Y como esas tantas cosas, porque la gente tiene fastidio de sus estatutos. Tú y yo no podemos tener fastidio de ellos. Y sé que a lo mejor, y tal vez pudieras pensar, ¿por qué en 10 años no hay tanta gente o tanta gente que ha pasado por esta iglesia durante tantos años? ¿Por qué no estamos más grandes, no? ¿Por qué no hay más gente? No lo sé.
Pero el asunto es que no podemos tener fastidio de la palabra y tenemos que hablar de la palabra y tenemos que rumiar la palabra y tenemos que estar en la palabra porque no tenemos otro lugar en donde estar, en donde descansar y donde podemos tener paz. No podemos tener fastidio de ella. El día que yo venga con chistes, el día que yo te entretenga, el día que yo no cite la palabra de Dios, entonces ese día dime por favor y amonéstame y exhórtame. Porque no vienes a escuchar chistes. Ya hay demasiados comediantes allá afuera. Ya hay demasiada gente viviendo a medias. Ya hay demasiados payasos allá afuera. Necesitamos buscar a Dios y necesitamos no tener fastidio de su palabra. Y por eso estamos aquí, para escuchar de su palabra. Versículo 43 dice que Dios prometió que las bendeciría y salvaría a su nación, pero no prometió, fíjate, Dios les prometió que los iba a bendecir y que los iba a salvar, que los iba a ayudar, pero nunca prometió que iba a quitar las consecuencias. Solo prometió perdón. Ese versículo 43, allí en donde estamos estudiando, Dios nos recuerda que Él es justo, la justicia es parte de Él y cumplirá con todas sus promesas. Es como si Dios estuviera diciendo allí en el versículo 43, no me iré, te perdonaré, pero tendrás que afrontar las consecuencias de tus decisiones. Eso es lo que diría el versículo 43. Se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. Dios los iba a perdonar, claro que Dios perdona, claro que Dios tiene misericordia, claro que Dios nos ayuda todos los días, claro que Dios nos recibe tal y cual tú y yo somos, pero también deja las consecuencias y ya platicamos de las consecuencias. Dios las deja allí por algo. No me voy, te voy a perdonar, pero tendrás que afrontar las consecuencias de tus decisiones. Recuerda, una de las peores decisiones, o tal vez la peor decisión que tú y yo podamos tener y sufrir las consecuencias de ella, es cuando tú y yo nos fastidiemos de los estatutos de Dios. Cuando tú y yo dejemos la palabra de Dios por leer Condorito. Cuando tú y yo, en vez de en las iglesias, estemos hablando de la palabra de Dios, estemos hablando de cómo te fue en el temblor, ¿no? ¿Cómo te fue ayer? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué te podemos ayudar? Vamos a hacerle todos una porra al hermano fulano de tal, porque se siente apachurradito, agüitadito. Todos vamos a echar una porra a él, a la 1, a las 2 y a las 3. El día que hagamos eso, nos va a ir mal. Y sabes, a muchas iglesias les está yendo mal por situaciones así. Pero no debemos y no podemos perder, al menos nosotros. No somos responsables por ellos, por nadie más que por nosotros. Yo no soy responsable por nadie más que por nosotros y por este lugar. Y tenemos que estar en la palabra, buscar en la palabra y no tener fastidio de ella. Porque entonces, si por si estamos como estamos, imagínate teniendo fastidio de la palabra. Versículo 44 y 45 dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, dice, fíjate bien lo que dice, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. El pacto que Dios estableció con Israel no fue cuando lo sacó de Egipto. El pacto que Dios estableció con Israel fue desde Génesis, cuando habló con Abraham y cuando sacó una nación grande de su seno. Cuando Dios estuvo allí con él, Génesis capítulo 12, Dios se acordó de ese pacto antiguo. Pero fíjate bien eso. Dice, no los desecharé, ni los abominaré. Cuando vemos este lapso de tiempo, más adelante en el Antiguo Testamento, en los siguientes libros, que todo fue cumplido al pie de la letra, y vemos que la nación de Israel se destruyó a sí misma por tener fastidio de la palabra, por tener menosprecio de la palabra de Dios. Cuando vemos que eso pasó, tú y yo tal vez pudiéramos juzgar: ay Dios, pues ¿para qué los sigues ayudando? Te van a seguir desobedeciendo. Dios,
te van a dar una puñalada por la espalda. Dios, le van a decir a una estúpida piedra pintada que Él es su Dios. Dios, ¿para qué lo sigues consecuentando? ¿Para qué sigues ayudando al pueblo de Israel? ¿Para qué le sigues ayudando? ¿Por qué lo sigues perdonando una y otra y otra y otra vez? Han faltado a tus estatutos, a tus ordenanzas. Una y otra vez han invalidado tu pacto, Señor. Ya, que se los trague la tierra, para que tu nombre no sea blasfemado más aquí sobre la tierra. Yo soy el bueno, a mí, volteame a ver. ¿Sabes qué pasaría? También me traga la tierra. Porque los seres humanos tenemos esa naturaleza. Pero Dios no los desechó. Dios no se apartó de ellos. Lo irrevocable del pacto de Dios está arraigado en su propio carácter, el carácter de Dios. El pacto no podía ser revocado, el pacto no podía ser anulado. Y no porque el pueblo de Israel se portó mal, sino porque Dios es Dios, y porque Dios cumple su palabra, y porque Dios iba a ser fiel a lo que Él decía, por amor de su nombre. Y entonces Dios dijo, voy a estar contigo. Y entonces Dios dijo, voy a ayudarte. Y entonces Dios dijo, voy a perdonarte, no te voy a desechar. Eso es parte del carácter de Dios. Y ahora quiero leerte algo. Deuteronomio, está allá adelantito. Deuteronomio capítulo 6. Cualquiera de nosotros pudiéramos haber dicho, Señor, pues ya llévatelos, ¿no? O te los llevas o te los mando. Ya están portando demasiado mal contigo. Pero Dios no lo rechazó. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice ahí? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Empieza diciendo, Jehová es uno. Jehová uno es. Ahora, tenemos que hablar acerca del contexto de este versículo en breves 2 minutos. Porque hay personas o hay creencias que piensan que solamente Dios es uno. O sea, que no hay una Trinidad, ¿sí? Que solamente existe Jehová el Padre. Y entonces Jesús el Hijo, pues sí, ahí está, ¿no? Pero pues no, es Jehová el Padre. Por eso somos sus testigos, ¿no? Porque es Jehová el Padre. Y entonces el Espíritu Santo, no hay Trinidad. Y entonces agarran este versículo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, no hablamos de la Trinidad, hablamos de que es uno. Aquí lo dice, ¿que no te das cuenta de que aquí dice que Jehová uno es? Sí, me estoy dando cuenta, pero no dice acerca de la Trinidad. Este versículo, hay muchísimos versículos que hablan de la Trinidad, pero este no habla de la Trinidad. Este habla de la inmutabilidad de Dios. Habla acerca de que Él no cambia. Habla acerca de que Él dice una cosa y Él la sostiene. Habla acerca de que su sí es sí y su no es no. Eso significa Jehová uno es. Es de una sola palabra. Es de una sola decisión. Es de una sola cosa que decir. Y no hay más que decir. Él lo dice y lo cumple. A eso se refiere. No se refiere a la Trinidad, sino a la inmutabilidad de Dios. Ok, entonces subráyalo y ponle ya a un ladito, inmutabilidad de Dios, porque entonces eso te va a ayudar cuando alguien venga y te diga eso. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia. Ahora vete por favor a Isaías 44, 6. Inmutabilidad significa cambio, mutar significa cambiar, inmutable significa que no cambia. Ok, Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. ¿Lo tienes? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Otra vez hablamos de la inmutabilidad y de la eternidad de Dios. Yo soy el primero y yo soy el último, el postrero.
Fuera de mí no hay Dios. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Has escuchado acerca de ese título de Jesús? Está en Apocalipsis. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, bríncate ahora a Malaquías. Está ahí adelantito. Malaquías está una hoja antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, 6. ¿Lo tienes? Malaquías 3, 6 dice, porque yo Jehová, ¿qué dice ahí? No cambio. Otra vez, porque yo Jehová, ¿qué? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aunque el contexto habla acerca del diezmo y pago de los diezmos, nos damos cuenta de que cuando Dios no cambia, entonces no hemos sido consumidos, porque Dios también tiene misericordia. Dios es justo y Dios da justicia. Lo vimos en el versículo 43. Te voy a perdonar, voy a estar contigo, pero tendrás que afrontar las consecuencias de tus decisiones. Y entonces Dios no cambia. Dios es inmutable, no hay cambio absoluto en Él. Él ha sido siempre desde el principio. Y el Dios que dio gracia en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que tienes enfrente de tus ojos. El mismo Dios que te da y te otorga la gracia. Él es parte de su carácter, ser justicia, ser santidad, pero también dar gracia. Dios es aquel al cual no puedes jugar con Él, pero también al mismo tiempo da una gracia incondicional y una gracia inmutable. Ahora, ¿cómo podemos explicar eso? No me cabe en la cabeza para explicarlo, pero Él es. Si hemos tenido alguna trascendencia en Dios hasta este momento, es decir, yo te pregunto, ¿cuántos años tienes en Cristo? 3, 4, 5, 6, no sé, 3 meses. Si tienes alguna trascendencia en Dios hasta este momento, si hemos sido sustentados por Dios hasta este momento, es decir, si sigues vivo, si hemos persistido hasta el día de hoy, es por causa de Él, nada más. Su gracia incondicional y su inmutabilidad es por causa de eso. Por lo tanto, nuestra deselección, y quiero explicarte esto. Dios eligió al pueblo de Israel, ¿verdad? Yo te elijo como el pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que va a estar delante de mí. Dios lo eligió, un pueblo que no era nada en el mundo y lo eligió. Dice la palabra, ya hemos buscado esos versículos. Un pueblo que no era nada y Dios lo eligió y dice, yo voy a ser tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero entonces pasa el tiempo y se porta mal el pueblo de Israel, mal, pero mal con toda la M mayúscula, mal. Y entonces Dios, después de haber elegido al pueblo de Israel y haberse portado mal el pueblo de Israel, mal, lo deseligió. Así como córtalas. No. Antes bien los llevó a juicio, los llevó a experimentar cosas difíciles para que ellos voltearan su corazón delante de Él. Ahora, eso mismo, escucha, si Dios no cambia, si Dios es inmutable, si Dios no cambia nunca, es el primero y el postrero, el principio y el fin, si Dios no cambia y Dios hizo eso con el pueblo de Israel, ¿tú crees que no lo está haciendo contigo? Sí. Ahora, aquí el punto es también que no depende de lo que tú y yo hagamos, pues te decía hace rato eso. No depende de lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Depende de Él, depende de Dios. Y hasta nuestra elección y ser hijos de Dios dependen de Él. Nunca han dependido de nosotros. Fíjate lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Juan 15, 16. ¿Lo tienes? Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice Dios, en este caso Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién nos eligió? Él. A veces pensamos, es que yo decido estar aquí. Sí, y al mismo tiempo no, porque Él te eligió a ti. Él eligió que tú estuvieras hoy aquí. Y no hablo del lugar, hablo de sus pies, hablo de su presencia.
Él eligió que tú estuvieras aquí. Él lo quiso, fue su voluntad. Así como hace llover allá y aquí no, el día de hoy Él tuvo la voluntad de que tú lo conocieras. Y eso es un motivo de gran agradecimiento delante de Él. No es lo que hagas o dejes de hacer, depende de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Y cuando hablamos de nuestra salvación y cuando hablamos de nuestra elección, todo es de Él, por Él y para Él. O sea, todo lo hizo Él. A ti nada más te toca creer. Y entonces tú también crees y tienes fe por causa de lo que Él pone en tu corazón. Ni siquiera mi fe es mía, Dios la puso en mí para creer en Él. Y entonces nos apartó para que demos, dice el versículo 16, para que demos ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y te quiero decir esto también. Nuestra salvación y nuestra elección no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Depende de Él. Porque Él así lo hizo. Y esto por el hecho, te lo digo, de que muchos se han descartado a sí mismos de la elección de Dios. Pero también muchos al mismo tiempo se han elegido como hijos de Dios sin serlo. No depende del que quiere, sino depende de Él, el que dice este o aquel. Hay muchos que han querido correr, hay muchos que han querido ser elegidos y no están. Y yo le doy gracias profundamente a Dios porque nos tiene aquí, porque me tiene a mí aquí delante de ti. ¿Sabes? No lo merezco en lo absoluto, nada, créemelo. De verdad, mírame los ojos. No lo merezco en absoluto. Y me doy cuenta día y día, día y noche, día tras día, de la misericordia y de la gracia de Dios sobre mi vida, mi familia y sobre la iglesia. De todo lo que está haciendo allá en el terreno. Cuando no teníamos nada en absoluto, Él está dando. De verdad, nada. Cero. Hemos estado batallando y mucha gente batalla en este día con el asunto del aspecto financiero. Y como iglesia también ha estado pasando. Y aquí seguimos. Es por su elección, no por la nuestra. Es por lo que Él ha hecho, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Él ya lo hizo, Él ya lo compró. Y te digo porque muchos se han condenado a sí mismos. No, yo ya no tengo nada que ver con Dios. No, yo ya mejor me aparto. ¿Sabes qué? No tiene que ver contigo. Lo que Dios empezó en ti lo va a terminar. Y lo va a terminar por amor a su nombre y porque Él dice que va a ser así. No porque tú o yo querramos ya salirnos de allí. Depende de Dios y no de nosotros. ¿Y cómo saber si en realidad yo soy elegido o no soy elegido? Te podrás preguntar. ¿Cómo podré saber si en realidad yo estoy con Dios o no estoy con Dios? Bueno, recuerda también que la palabra dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. Y no será hasta el fin en el cual la cizaña y el trigo serán separados. El trigo para estar delante de Dios y la cizaña para ir al fuego eterno. ¿Cómo saber yo hoy si la elección de Dios está sobre mi vida? Bueno, hay una fórmula muy sencilla. Por sus frutos los conoceréis. Por eso dice, yo te elegí y te elegí para que dieras fruto. Busca los frutos de Dios en tu vida. Versículo 46, el último de Levítico 26. Y dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. ¿Ok? Este versículo, este último versículo del capítulo 26, contiene en primer lugar, una amonestación con base en el hecho de que Dios ha dado a su pueblo sus palabras por escrito. ¿Ok? Dios dio a su pueblo sus palabras por escrito. 2, lo que Él quiere es que su pueblo obedezca lo que está escrito. ¿Ok? 3, lo que castigará Dios es la desobediencia de lo que está escrito. Por eso es tan importante la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. No puedo imaginarme acá lo que va a pasar, sino tengo que ir aquí a la palabra escrita, a las escrituras.
Cuando Jesús mismo hablaba con las personas, ¿qué les hablaba? Escrituras, la palabra de Dios. Cuando vino Satanás a tentarle, ¿con qué venció Jesús, el creador del universo, a Satanás? Con la palabra, con la escritura. Tenemos que estar en la escritura, y este es un gran ejemplo y una gran amonestación para nosotros de lea la palabra y haz lo que la palabra te dice. Así de sencillo. Lee la palabra y haz lo que la palabra de Dios te está diciendo, porque entonces caeremos en maldición. Hasta aquí terminamos el capítulo 26. Y hemos estado hablando acerca de un pacto incondicional, de cómo Dios nunca deseligió al pueblo de Israel, porque Dios se basó en un pacto incondicional que había hecho con Abraham. Si Dios se hubiera basado en el pacto con Moisés, híjole, el pueblo de Israel ya no existiría. Los judíos ya no existirían. Pero Dios se basó en el pacto con Abraham. Un pacto antiguo, un pacto más grande, un pacto incondicional, que no dependía del hombre, dependía solamente de Dios. Depende todavía de Dios. Pero ahora nos encontramos tú y yo. Ni judíos, ni israelitas, ni del siglo pasado, sino estamos viviendo en el 2020 con pandemias, chikungunya, zika y dengue, temerosos del cáncer, diabetes, de la guerra, de la inseguridad, del trabajo, batallando todos los días. Y entonces, ¿qué habla la palabra de ti y de mí? Porque hemos estado hablando muchísimo de Israel, pero ¿qué habla de ti y de mí? En Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Recuerda que todo lo que hemos estado viendo ha sido acerca de que, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Ok? Vas a hacer la palabra de Dios, lee la palabra, haz lo que la palabra te dice, lo que está escrito. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y podemos hablar mucho acerca de estos versículos, pero podremos engañarnos a nosotros mismos en esperar mucho cuando hemos sembrado poco. O también podemos engañarnos a nosotros mismos cuando esperamos bondad o cosas buenas, que nos pasen cosas buenas, cuando hemos estado sembrando pura destrucción y cosas malas en nuestras vidas. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos engañarnos delante de Dios. Él no puede ser burlado. Sí, hay una condicional. Ok, Dios estará contigo y Dios te va a bendecir si andas en obediencia. Pero recuerda que al mismo tiempo no tiene que ver con lo que haga o no haga. Eso tampoco quiere decir que nos vayamos a hacer lo que se nos pegue la gana, que al cabo no depende de mí, depende de Dios. Tampoco. Porque también dice la palabra que no puedes pisotear la sangre de Cristo. Y no puedes tener por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Y todo aquel también que blasfeme en contra del Espíritu Santo, ese pecado no lo perdona Dios. O sea, tampoco podemos andar jugando. Pero al mismo tiempo, confiamos y creemos en la promesa que Dios tiene para ti y para mí. Un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que dice algo y lo cumple. Así como el día de hoy salió el sol. Un día confiando en Dios, que un día el pueblo de Israel le dio la espalda y Dios todavía sigue bendiciéndolos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tú y yo sigamos teniendo vida? Ponte a pensar. Y después de tantas cosas y tantas tonterías que hemos hecho, ¿mereceríamos estar vivos? Nada más por las tonterías que hemos hecho, o nada más por los problemas en donde nos hemos metido. ¿Mereceríamos estar aquí? ¿Merecerías tener una familia, hijos como los que tienes? Cada quien júzguese a sí mismo.
Y entonces, no podemos esperar que pasen cosas buenas si estamos sembrando cosas malas. Dios no puede ser burlado. Ahora, seguimos hablando del pacto inmutable y de la gracia incondicional. Cuando volteamos a nosotros mismos y cuando nos damos cuenta de quiénes somos nosotros mismos, ¿qué es lo único en que puedes pensar? Lo único que puedo pensar de mí mismo, para mí mismo, es maldición. Porque si el pueblo de Israel acarreó maldición portándose mal delante de Dios, y yo conociendo de Dios me he portado como me porté, lo único que puedo encontrar para mí es maldición. Y un lugar sin salida. Y una situación en la cual no puedo salir. Y una situación en la cual no encuentro. No sé. Y veo solamente oscuridad y tinieblas. Pero fíjate lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si nosotros somos juzgados por la ley, ¿qué crees que merecemos? ¿Sabes cuántos mandamientos tiene la ley de Moisés? 613. ¿Te acuerdas de los 10 mandamientos que siempre traemos por allí? Los 10 mandamientos. Bueno, dice la palabra que si una persona los cumple todos durante toda su vida, está muy padre. Pero si entonces, al término de su vida, falla en alguno de ellos, de los 613, entonces echó a perder toda su vida y todo lo que hizo anteriormente. No le cuenta. O cumples todo o no cumplas nada. O no te metas en eso. O lo cumples todo lo que dice la palabra, los 613, y te afanas por cumplir toda la palabra y que la cumplas bien, o mejor no te metas en camisa de 11 varas. No te metas a buscarle, porque sabes, no podemos cumplirla. Si tan solo 10, no mentirás. Ya chafeamos en esa. Honra a tu padre y a tu madre. No, peor. No codiciarás. No, pues no, ya mejor me voy a mi casa, ¿no? Ya para qué sigo escuchándote. No adulterarás. No matarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Desde el primeritito, el primer mandamiento ya chafeaste. Ya chafeamos. Y entonces dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas, dice, todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y entonces, ¿qué gano en mi vida si no he hecho todo lo que dice la ley? Ni siquiera 10 mandamientos, ni siquiera el primero. Entonces, ¿qué me gano? Maldición. Pero dice el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mi hermano, por medio de la fe en Cristo Jesús somos contados en el pacto de bendición, por causa de que Jesús se hizo maldición por nosotros y llevó nuestra maldición al ser expuesto y al ser humillado en una cruz. Maldito todo el que moría en una cruz, el que moría en un madero, porque lo humillaban. Esa misma vergüenza, esa misma humillación y esa misma ejecución tenían mi nombre, tenían el tuyo, pero somos bendecidos no por
debido a la obediencia que nosotros pudiéramos ostentar, sino porque estamos en Jesús y no hay más maldición. Cristo la llevó en lugar nuestro. La maldición que el mundo está sufriendo el día de hoy no es algo que Dios quiera que esté pasando, que pasemos, pero sí debiera ser una motivación necesaria para buscar perdón de Dios por medio de Jesús, y para que el mundo busque la bendición de Dios y no la maldición en la cual estamos viviendo. Dios hizo bondad para con el pueblo de Israel por causa del pacto que había hecho con Abraham, un pacto incondicional. Y el día de hoy Dios tiene gracia para contigo, Dios te ayuda, Dios nos bendice y Dios sustenta la salvación en nuestra vida, en ti y en mí, por causa de que tú y yo creemos. Es un pacto incondicional, es una gracia inmutable, no lo puedes cambiar, no podemos por lo que hagamos nosotros, es elección de Dios. Pero ahora, si Dios se acordó del pueblo de Israel en medio de su maldición por causa de un pacto que hizo con un hombre como tú y yo, como Abraham, ¿tú crees que no se va a acordar del pacto que Él hizo contigo y conmigo por causa de que su hijo fue humillado en una cruz? Y que su sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios, fue esparcida por todas las sucias calles de Jerusalén. ¿Tú crees que no se va a acordar? ¿Tú crees que Dios no va a ser fiel? ¿Y tú crees que su sí no es sí cuando Él voltea a ver la sangre de su Hijo derramada sobre tu vida? Tal vez tú no la ves, pero estás ensangrentado de pies a cabeza. Estás cubierto por la sangre del Hijo de Dios de pies a cabeza, y esa sangre le recuerda a Dios el pacto que tiene contigo, conmigo. No por lo que yo haya obedecido o por lo que haya desobedecido, sino más bien por causa de Jesús, porque todo es de Él, por Él y para Él. Es mediante Él, no mediante mí, mediante lo que yo haga, sino es mediante lo que Él ya hizo. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Por eso tú y yo descansamos en algo eterno, en algo que no es condicionado, en algo que tú y yo podemos confiar eternamente de que así Dios lo hará. Sí, tenemos que cambiar nuestras vidas. Sí, tenemos que tomar decisiones. Sí, pero Dios está allí como con el pueblo de Israel y dice: no los desecharé ni los abominaré. Y si Dios hizo eso con el pueblo de Israel, que no los desechó y que no los aborreció su alma por causa de un pacto, cuanto más el pacto de la sangre de Jesús sobre tu vida y mi vida. Tienes mucho que agradecer. Tenemos mucho que agradecer. Déjame te leo Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 25, dice: yo, está hablando Dios, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice Dios: yo soy el que borro tus rebeliones y tus pecados por amor a mí mismo. ¿Sabes qué importancia hay en eso? Dios nos perdona, Dios nos sustenta, Dios está con nosotros por amor a sí mismo, por amor a su nombre, por amor a lo que Él hace y lo que Él dijo y lo que está escrito. Y escrito está: todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Jesús llevó nuestras maldiciones.
Jesús llevó nuestras heridas. Y dice Isaías capítulo 53, versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pudo haberse defendido, pero no lo hizo. Pudo haberles dicho: yo no hice nada, pero no lo hizo. Decidió morir por amor a su nombre, por amor a ti. Quiero invitarte a que pases por la Santa Cena. Y lo que Él hizo, vamos a recordarlo. Lo que Él tiene para nosotros, vamos a recordarlo. Pásale. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús, podemos darnos cuenta, Señor, de la gran maldición, Señor, que ha estado sobre nosotros y que tal vez ni siquiera nos dimos cuenta. La maldición de haberte dejado, de haberte dado las espaldas. La maldición, Señor, de no tener una esperanza como hoy la tenemos en ti. La maldición, Señor, de no haber llegado, Dios, a la meta, a cumplir lo que tú esperabas de nosotros. Porque mis fuerzas estuvieron limitadas, porque mi voluntad, Señor, se apartó de ti, porque mi corazón empezó a amar, Dios, a otras cosas que no fuiste tú. Pero hoy, Dios, te doy gracias, porque esa maldición la cargaste en la cruz. Y cuando llevabas esa cruz a cuestas, Señor Jesús, llevaste mi maldición, mi oprobio, mi humillación, mi vergüenza. Llevaste la ejecución que yo mismo me merecía. Y entonces allí, cuando todos se burlaban de ti en el madero, Señor, en la cruz, en el monte Calvario, cuando todos, Señor, pasaban y movían la cabeza, sacudiendo, Dios, su cabeza y diciendo: ¿quién es este? Burlándose de lo que tú habías dicho, de que eras el Hijo de Dios. Y cuando la gente estaba allí con morbosidad, buscando qué iba a pasar,
tú solamente pensabas en nosotros y callaste y no dijiste nada. Y solamente pudiste decir: consumado es. Y en esa consumación, Señor, vemos perdonada nuestra vida, Señor. Vemos abrazado, Señor, nuestro corazón y nuestra inútil vida, Señor, que nosotros vivíamos. No depende de nosotros, depende de ti, por amor de tu nombre, por amor de lo que tú has hecho, por amor, Señor, hacia ti mismo. Pero te golpearon y te humillaron, Señor, hasta que se cansaron. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias porque callaste. Gracias porque no dijiste nada. Porque tu sacrificio nos dio vida. Gracias. Y hoy, Señor, queremos comer este pan, recordando, Dios, cuando moriste por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El día de hoy, Señor Jesús, tenemos en nuestras manos un vasito con jugo de uva que simboliza tu sangre, la sangre del nuevo pacto. No el pacto como Abraham, como cuando lo hiciste con Abraham. No el pacto que hiciste con el pueblo de Israel mediante Moisés, sino un pacto eterno, un pacto grandioso, un pacto que nos tiene vivos el día de hoy, Señor, a mis hermanos y a mí. Un pacto en el cual, Señor, tú has recordado fielmente todos los días. Un pacto, Señor, en el cual podemos gritar, Señor, y ser libres. Un pacto, Señor, en el cual, Dios, tú nos has perdonado. Un pacto en el cual, Señor, nos has abrazado. Un pacto incomparable, sin igual, inmutable. Un pacto lleno de gracia, Señor, de perdón, de vida y de salvación. Un pacto, Señor, que firmaste con tu sangre. Un pacto, Señor, que con tu sangre, Señor, nos has cubierto, Padre, para vida eterna. Un pacto, Señor, por el cual hoy te agradecemos. Un pacto que recordamos, Señor, para siempre. Un pacto que tú has guardado hasta el día de hoy, Señor, por amor de tu nombre. Señor Jesús, gracias por tu pacto. Gracias porque no tiene que ver conmigo, Dios. Si no, yo lo hubiera echado a perder. Un pacto que tiene que ver contigo, Jesús. Lo que hiciste en la cruz. Y derramaste tu sangre para firmar ese pacto. Para que el Padre pudiera tener misericordia y gracia sobre nosotros. Un pacto que nada ni nadie moverá. Ni nada ni nadie cambiará. Un pacto en el cual hoy nos regocijamos y estamos delante de ti. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre, habernos cubierto con tu sangre y haber firmado el pacto con tu sangre. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar la copa.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor. Queremos hacer esto delante de ti, contigo. Cuando este pacto, Señor, en el cual vivimos, sea consumado en todo su esplendor. Pero por lo pronto, Señor, gracias. Y tan solo te pedimos fortaleza. Te pido fortaleza, Señor, para tu iglesia, para tu preciosa y santa iglesia. Gracias por sus corazones. Gracias por cada familia, hombres, mujeres, niños, ancianos. Gracias por todos ellos. Bendíceles, Dios. Aliméntales, protégeles. Y que seas tú exaltado en medio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno. Amén. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Ahí dejen las sillas, ahorita las metemos. Gracias. A Dios sea la gloria. Amén.